Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien el día de hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a encantar, especialmente si son fanáticos de las celebridades turcas, de las historias de amor que nos hacen soñar y, por supuesto, de los gestos que realmente demuestran cuánto nos importa a alguien. Vamos a hablar de un cumpleaños muy especial, el de Demet Özdemir, y del regalo que, según los rumores y las especulaciones más románticas, le hizo su pareja nada menos que Yaman. Sí, lo escucharon bien. Vamos a desgranar esta historia, a imaginar los detalles y a descubrir qué es lo que hace que este posible regalo de cumpleaños se esté convirtiendo en el tema de conversación del momento en Turquía y más allá. Y mientras nos adentramos en este fascinante mundo de celebridades y romance, les invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas aventuras, ni los entresijos de las vidas de las estrellas que tanto admiramos. ¿Quién no ha soñado alguna vez con un regalo de cumpleaños que sea simplemente perfecto? Algo que no solo sea un objeto material, sino que venga cargado de significado, de amor, de esos detalles que te hacen sentir la persona más especial del mundo. La magia de un regalo reside, en gran medida, en la intención y el pensamiento detrás de él. Y cuando hablamos de celebridades, esas figuras que parecen vivir en un plano de glamour y sofisticación, a menudo nos preguntamos cómo sería un gesto de amor para ellos, despojado del brillo de las cámaras y enfocado en la conexión humana. Pues bien, parece que Demet Özdemir, la querida actriz turca que hemos visto brillar en tantas producciones, como Erkenci o Doğu Unep, ha tenido un cumpleaños de ensueño. Y la razón principal, o al menos eso es lo que todos comentamos en la esfera digital y entre los admiradores de la pareja, tiene nombre y apellido: Yaman. La relación entre Demet y Yaman ha sido, desde sus inicios, objeto de mucha atención mediática, y es que, seamos sinceros, ¿quién no se derrite ante una pareja tan carismática y talentosa? La química entre ellos es palpable, tanto en pantalla como fuera de ella, lo que ha alimentado la imaginación colectiva y las esperanzas de un romance duradero y lleno de gestos memorables. Ahora, el misterio y la intriga giran en torno al regalo. Las especulaciones son muchas, los rumores vuelan y en las redes sociales se ha desatado una auténtica fiebre por intentar adivinar qué podría haber sido. Las plataformas digitales se han convertido en foros de debate donde los fans intercambian teorías, analizan cada pista y comparten sus deseos para la pareja. Pero, ¿qué hace que un regalo sea considerado el más romántico? Creo que todos coincidimos en que no se trata solo del valor monetario, sino del esfuerzo, la personalización, la sorpresa y, sobre todo, la conexión emocional que logra establecer. Un regalo romántico es aquel que te dice: te conozco, te valoro y pienso en ti en cada detalle. Va más allá de lo superficial, tocando las fibras más íntimas del ser. Y cuando hablamos de Yaman, un hombre conocido por su discretitud, su elegancia y su profunda conexión con Demet, las expectativas están por las nubes. Se espera que cada gesto provenga de un lugar de autenticidad y un conocimiento profundo de la persona que ama. Imaginen por un momento. El día del cumpleaños de Demet. Ella se despierta, quizás con un desayuno especial preparado con esmero, con flores frescas que llenan su espacio vital de color y aroma, con las felicitaciones cálidas y sinceras de sus seres queridos. Pero luego llega el regalo. Ese momento mágico en el que abre la caja, o descubre la sorpresa cuidadosamente planeada, y se queda sin palabras, con los ojos brillantes de emoción. ¿Podría ser algo relacionado con su carrera, con esa pasión que la impulsa a dar lo mejor de sí en cada proyecto? Quizás un apoyo tangible que la impulse en sus próximos proyectos, un impulso a sus sueños artísticos que resuene con su dedicación al arte. Demet es una artista multifacética, no solo una actriz excepcional sino también una persona con una gran sensibilidad artística, interesada en diversas formas de expresión. Quizás un viaje inspirador a un lugar que siempre ha soñado visitar, un destino empapado de arte y cultura, donde pueda desconectar del ajetreo de la vida pública y recargar energías, o encontrar nuevas musas para su creatividad. O tal vez algo relacionado con sus pasiones fuera de las cámaras, esas facetas que la hacen aún más humana y cercana a sus seguidores. Sabemos que Demet tiene un gran amor por los animales, por la naturaleza, por el bienestar y las causas sociales. Podría ser una donación significativa a una organización benéfica que le importe profundamente, un gesto que honre su compasión y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor, un legado de bondad que trascie. Da lo personal.
Pero y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante y la especulación adquiere un sabor aún más dulce. El romanticismo a menudo se esconde en los detalles más íntimos, en esos gestos que solo la pareja puede comprender plenamente. ¿Qué tal si llaman, conociendo a la perfección sus gustos, sus anhelos ocultos y las sutilezas de su personalidad, le ha regalado algo que tiene un significado especial para ambos, un código secreto de amor que solo ellos comparten? Quizás una pieza de arte única, una obra maestra de un artista emergente que Demet admira profundamente, o una joya personalizada con un grabado secreto, una fecha, una palabra o una frase que tenga un valor sentimental insondable, algo que solo ellos entiendan y que lleve consigo como un tesoro personal. O incluso una experiencia cuidadosamente creada exclusivamente para ella, algo que reviva un recuerdo importante de su relación, un eco de momentos que los unieron aún más. Piensen en una cena privada en un lugar con vistas espectaculares, con la ciudad iluminada como telón de fondo, preparada por un chef personal que haya diseñado un menú inspirado en sus platos favoritos o en los sabores de algún viaje compartido, con música que les recuerde sus momentos más felices. Quizás una canción que sonó en su primera cita o en un evento significativo para ellos. O quizás un fin de semana en una cabaña aislada en la naturaleza, rodeados de paz y tranquilidad, un santuario donde puedan desconectar del mundo exterior, un espacio solo para ellos dos para reconectar, para fortalecer sus lazos y celebrar su amor lejos del bullicio de la fama y las expectativas del público. Hay quienes sugieren que el regalo podría ser algo relacionado con su futuro juntos, una inversión en la vida que desean construir. Tal vez una propiedad, un lugar donde puedan echar raíces, un hogar que se convierta en su nido de amor, un refugio privado donde los sueños se entrelacen y crezcan. O incluso un proyecto conjunto que hayan estado planeando en secreto, algo que involucre sus talentos combinados o sus aspiraciones compartidas. La vida de las celebridades es a menudo pública, escrutada por los medios y los admiradores, pero los gestos de amor más profundos y significativos suelen ser aquellos que se comparten en la intimidad, lejos de las miradas indiscretas. Y si Yaman ha decidido hacer algo verdaderamente extraordinario para Demet, es probable que haya sido algo que solo ella pueda apreciar en su totalidad, algo que hable directamente a su corazón, un susurro de amor en medio del clamor del mundo. Otro ángulo a considerar, y que añade una capa de romanticismo a la narrativa, es la forma en que se ha presentado el regalo. El romanticismo no solo está en el qué, sino también en el cómo. Ha sido una sorpresa monumental, orquestada con maestría por Yaman y quizás con la ayuda de amigos cercanos de Demet. Ha habido un elemento de misterio, una cadena de pistas, cartas escondidas o enigmas que la guiaron sutilmente hacia la sorpresa final, aumentando la expectación y la emoción. Yaman, al ser un hombre que valora la privacidad y la sutileza, podría haber diseñado una experiencia que fuera tanto emocionante y sorprendente como íntima y personal, un despliegue de afecto que la hiciera sentir amada, cuidada y valorada en cada paso del camino. Un regalo bien presentado no es solo un objeto, es una historia, una vivencia que se graba en la memoria. Las redes sociales son, sin duda, un caldo de cultivo para estas especulaciones. Los fanáticos, armados con una curiosidad insaciable y un afecto genuino por la pareja, analizan cada foto publicada, cada comentario compartido, cada historia efímera. Se buscan indicios en los atuendos que llevan, en las locaciones que frecuentan, en las menciones sutiles que se hacen el uno al otro. Es fascinante ver cómo la imaginación colectiva intenta dar forma a esta historia de amor, creando narrativas y deseos que se entrelazan con la realidad. Sin embargo, lo más probable es que el regalo más romántico, aquel que realmente conmueve el corazón, sea aquel que, aunque visible para el mundo exterior, tenga un significado mucho más profundo y personal para Demet, un eco de su vínculo único. Podríamos estar hablando de algo tan aparentemente sencillo como un álbum de fotos hecho a mano, repleto de recuerdos preciados de su tiempo juntos, cada página cuidadosamente decorada con detalles, fotografías antiguas y nuevas, y acompañada de notas de amor escritas a mano, cada palabra reflejando el cariño y la admiración que siente por ella. O algo tan elaborado como la organización de un viaje sorpresa a la ciudad donde se conocieron, donde tuvieron su primera cita o un lugar que tenga un significado especial para su historia, recreando todos esos momentos especiales, reviviendo la magia de sus inicios. El romanticismo, en su máxima expresión, es sobre la atención al detalle, sobre la dedicación a demostrar que conoces a la otra persona mejor que nadie, que has prestado atención a sus anhelos, sus sueños y sus pequeñas peculiaridades, y que estás dispuesto a invertir tiempo, esfuerzo y emoción pura en hacerla feliz.
Y si pensamos en Demet Özdemir, una artista que irradia gracia, talento, carisma y una energía contagiosa que cautiva a audiencias de todo el mundo, el regalo perfecto para ella, sin duda, tendría que reflejar su propia esencia vibrante y su espíritu creativo. Algo que la inspire, que la haga sentir valorada en su totalidad, que la impulse a seguir creciendo como persona y como profesional, que sea un espejo de la luz que ella misma irradia. Y es ahí donde Yaman entra en juego como el compañero que comparte su vida. Siendo su pareja, él es quien mejor la conoce, quien ha compartido sus alegrías y sus desafíos, quien ha sido testigo de sus triunfos y ha ofrecido consuelo en los momentos difíciles, quien ha visto sus sueños más profundos y sus aspiraciones más audaces. Por lo tanto, su regalo de cumpleaños, el más romántico, sería una manifestación de ese conocimiento íntimo y de ese amor profundo, un gesto que la reconozca y celebre en su totalidad. No descartemos tampoco la posibilidad de un gesto que tenga un impacto duradero, que trascienda el momento del cumpleaños y deje una huella positiva en su vida. Quizás Yaman ha invertido en un proyecto artístico para Demet, algo que le permita explorar nuevas facetas de su creatividad, quizás una obra de teatro independiente, un cortometraje o incluso una colaboración con otros artistas que ella admire. O tal vez ha financiado un taller exclusivo o un curso de perfeccionamiento en un área que ella siempre ha querido explorar o mejorar, apoyando así su desarrollo personal y profesional de una manera tangible y significativa. Ese tipo de regalos que invierten en el crecimiento, el bienestar y la felicidad a largo plazo de la persona amada, son a menudo los más significativos y románticos, porque demuestran una visión compartida y un deseo de ver al otro florecer. Ahora bien, si tuviéramos que apostar, ¿cuál sería nuestra suposición más audaz, aquella que nos haría suspirar de romanticismo? Personalmente me inclinaría por algo que combine sorpresa, significado personal y un toque de exclusividad. Imaginen una obra de arte comisionada a un artista emergente que Demet admire, una pieza única que capture su esencia o un tema que le sea querido. O quizás una pieza de joyería hecha a medida por un artesano renombrado, con un diseño inspirado en algún elemento simbólico de su relación, algo que sea discreto pero lleno de significado. ¿O qué tal una experiencia totalmente inesperada y rejuvenecedora? Un retiro de yoga personalizado en un lugar paradisíaco, organizado en secreto, para que ella pueda desconectar del estrés del mundo, reconectar consigo misma y recargar sus energías en un entorno de paz y belleza. La belleza de estas especulaciones es que nos permiten soñar, nos permiten imaginar el amor en su máxima expresión, en sus formas más bellas y generosas. Nos recuerdan que más allá de las cámaras, los focos y la imagen pública, las celebridades también viven historias de amor reales, con gestos que buscan demostrar afecto, aprecio y un profundo compromiso. Y el caso de Demet y Yaman, con su carisma y su aparente conexión genuina, no es una excepción a esta regla universal del amor. En resumen, aunque no tengamos la confirmación oficial de cuál fue exactamente el regalo de cumpleaños más romántico de Yaman para Demet Özdemir, lo que sí sabemos es que la especulación colectiva ha pintado un cuadro de un amor profundo, atento y lleno de detalles. Ya sea un gesto íntimo y personal, una inversión en sus sueños creativos, una experiencia inolvidable o un símbolo de su futuro compartido, lo que está claro es que Yaman ha hecho todo lo posible para que Demet se sienta la mujer más especial del mundo en su día. Y eso, queridos amigos, es la esencia del romanticismo, la manifestación de un amor que se preocupa, que se esfuerza y que celebra a la persona amada en cada detalle. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje a través de las especulaciones y los sueños alrededor del posible regalo de cumpleaños para Demet Özdemir. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes, alimentar la imaginación y reflexionar sobre lo que hace que un gesto sea verdaderamente romántico. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál creen ustedes que fue el regalo más romántico que Yaman podría haberle dado a Demet? ¿Tienen alguna otra idea que les gustaría compartir? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, me encanta leer sus pensamientos y sus propias interpretaciones. Si les ha gustado este vídeo y el tema que hemos explorado, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de las celebridades turcas y de las historias de amor. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra comunidad. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y análisis. Gracias por acompañarnos una vez más, su apoyo es invaluable, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y que el romanticismo los acompañe siempre.